Ser podcast. Walked in right out of the sea, head to toe in charity. You can't turn your coat without showing some seams. Tonight the search is on, looking to get hurt or do somebody wrong. We'll call the priest, we'll call the police. Pues ya estaría. Esta madrugada el ser humano ha batido un nuevo récord. Esta madrugada los 4 astronautas del Artemis II han llegado más lejos de la Tierra de lo que nadie lo había hecho hasta ahora. Y debe ser sin duda toda una experiencia eso de estar a 406.771 kilómetros de nuestro planeta. En la radio se recomienda redondear las cifras, pero bueno, yo creo que en este caso hay que darla exacta porque es una cifra de récord. Mucho más cerca, aquí a mi lado en la mesa del estudio Carlos Llamas de Radio Madrid, están ya Luz Sánchez Mellado y Isaías Lafuente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, yo años Luz. Hola, hola. Sí, en la cara oculta. Claro. Ahora hablamos de la cara oculta. Supongo que no os quedaríais despiertos, ¿no?, para vivir este momento. Para eso ya esperamos al próximo alunizaje, llegue cuando llegue, ¿no? Yo me quedé despierto para ver el despegue que se dio en la 2 de Televisión Española. Y sin embargo recuerdo cuando era niño que todo el mundo estaba pendiente del despegue de la primera misión hacia la Luna, ¿no? Como algunas cosas que ya se consideran normales. Bueno, ya me enteraré mañana de cómo ha ido la cosa, pero bueno, me quedé para verles salir. Y si vuelven a una hora razonable, me quedaré para verles regresar, porque este será el gran éxito de la misión, claro. Que vuelvan. Yo creo que estamos un poco curados de espanto por una parte y de maravillas por otra, ¿no? O sea, es verdad que podemos esperar porque creemos que lo hemos visto antes. Otra cosa es que realmente hayamos visto esta hazaña. Bueno, hay más logros conseguidos en esta nueva misión, aparte del de la distancia, ¿no? Primera mujer en viajar a la Luna, primer afroamericano, primer ciudadano no estadounidense, primeras imágenes de la cara oculta, lo decías hace un momento, Isaías, conseguidas directamente por personas. Ya teníamos un mapa completo, pero no había pasado ninguna persona a verlas directamente, ¿no? De las imágenes que nos han aparecido en los medios de todo el mundo en las últimas horas, seguro que hay que quedarse con esas, ¿no? Las de la cara oculta de la Luna, pero cuesta pasar por alto otras que son realmente inquietantes. ¿Sabéis en qué o en quién estoy pensando? Pues seguramente en el presidente del país cuya agencia ha mandado esta misión a la Luna. El que ha dicho, ¿no?, que era su baby, ¿no?, que era su niño. Sí. Pues sí, estoy pensando en esa imagen de Trump simulando que dispara con un rifle mientras da una rueda de prensa y amenaza con arrasar Irán. Trump amenazando también a Corea del Sur por no ayudarle en esta guerra que él ha empezado, y recordarle que tiene en la zona 45.000 soldados y que se lleva muy bien con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Trump, esta es la más inquietante, creo yo. Trump en un balcón de la Casa Blanca junto a un conejo de Pascua enorme, gigante, mientras explica a un grupo de niños que Irán es un país terrible. Iba a decir que lo hemos visto todo, pero es que Black Mirror se queda corto. Bueno, lo hemos visto todo en el sentido de que, bueno, también hemos visto a Obama buscar huevos de Pascua en el jardín de la Casa Blanca. O sea, la iconografía de Pascua de los americanos en este sentido ya la conocíamos, pero desde luego siempre va un paso más allá. Claro. Cosas que no creeríamos las estamos viendo. Y un poco el fanfarrón de cómic que tenemos ahora mismo de villano en la Casa Blanca, pero es real. Es verdad que el conejo y los huevos de Pascua ya los habíamos visto en la Casa Blanca. La novedad es que les empieza a hablar a los niños de Irán. Es todo sorprendente, ¿no? Y un día más pendientes de ese fanfarrón que dices, que ha dicho hace un rato que toda una civilización morirá esta noche, en referencia a ese ultimátum que vence esta madrugada contra Irán. Pero bueno, vamos a volver al tema lunar, porque más allá de todos estos logros conseguidos en esta misión, se supone que ahora lo importante es ¿para qué va a servir todo esto de haber llegado tan lejos y de haber visto con ojos humanos el lado oculto de la Luna? Cuando iniciamos este viaje hacia la Luna, dije que no abandonaríamos la Tierra, sino que la elegíamos. Y así ha sido.
Exploraremos, fabricaremos naves, volveremos a visitarla, construiremos bases científicas, conduciremos vehículos de exploración, haremos radioastronomía, fundaremos empresas, impulsaremos la industria, inspiraremos. Pero en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos unos a otros. Esto es lo que decía desde la Artemis Cristina Koch, la primera mujer que, como decimos, ha viajado a la Luna. Decía, construiremos bases científicas, conduciremos vehículos de exploración, fundaremos empresas, impulsaremos industrias. En esta lista quizá podría haber añadido también abriremos grandes invernaderos para cultivar lechugas o rábanos, porque algo tendrán que comer los que vayan allí. José María Ortega, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por invitar, por contar con Green Moon Project en estos días de tanta ilusión, tanta motivación y de tanta inspiración. José María Ortega es ingeniero, fundador de ese proyecto que hace referencia a Green Moon, una empresa malagueña cuyo objetivo precisamente es ese, ¿no? Llevar lechugas o rábanos a la Luna. ¿Hablamos de eso? Sí, efectivamente. Agricultura espacial y todo lo que viene con los nuevos conceptos de habitabilidad. Vamos a tener una base lunar, la Moon Base, que va a estar, de hecho, liderada, ¿no?, por un malagueño de la NASA, por el señor Carlos García Galán. Un momento apasionante en toda la investigación del espacio, en toda la exploración espacial. Y desde luego, como comentabais, ¿no?, anoche estabais comentando, yo sí anoche me quedé trasnochando viendo cómo la nave Orión se posicionaba tras la Luna, esos 41 minutos, ¿no?, que no hubo conexión, y la verdad que están siendo unos momentos muy apasionantes. Y la agricultura espacial, las plantas van a ser nuestras mejores aliadas, la alimentación, y ya no solamente lo que nos proveen las plantas en ese sentido, sino también de oxígeno y de eliminación de dióxido de carbono para los sistemas de soporte vital. Importantísimo. ¿Hoy ves ese objetivo más cerca que ayer? ¿Hoy la agricultura espacial está más cerca que hace 2 días? Efectivamente, y totalmente, así es. Y en especial porque es una necesidad. Al final, el ser humano lo que necesita sobre todo es respirar y alimentarse, ¿no? Y de hecho, las plantas, como comentaba, nuestro mayor aliado, y para ello la agricultura espacial, primero tendremos que entender muy bien cómo va a ser esa agricultura bajo las condiciones de la gravedad lunar, que es 6 veces menor que la gravedad terrestre, y ahora, inclusive, antes estábamos apuntando muchísimo a Marte, pero tras los nuevos cambios en la organización de la Agencia Espacial Americana, de la NASA, centrándose en una base permanente en la Luna, la Moon Base, pues ahora hay muchísimo mayor importancia, muchísimo mayor hincapié en este sentido, efectivamente. Yo quiero tu optimismo, Ortega, porque claro, hablas de futuro, un futuro perfecto en este caso, como si fuera a ser, no sé si inminente, pero sí, digamos, en un medio plazo que nos dé tiempo a verlo, a los que estamos vivos en este momento. ¿Los plazos pueden ser asequibles para nuestra generación? Efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Totalmente, convencido, porque lo que estamos viendo ahora mismo, la demostración tecnológica de la capacidad real que se ha conseguido con el módulo Orión, que por cierto tiene fabricación europea. Ha habido un componente térmico que se ha fabricado en Madrid por Airbus Crisa, sí, de hecho. Cantos, sí. En Tres Cantos, efectivamente. Entonces ha habido mucha industria nacional también ahí involucrada. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que ya estamos bajando a tierra, tenemos cosas tangibles y estamos viendo, ¿no?, esas imágenes que comentaba anteriormente, esa tierra poniéndose tras la Luna, ¿no?, ese eclipse también que ha habido, ¿no?, espectaculares, ¿no? Hay que recomendar que todo el mundo vaya a ver esas imágenes y totalmente. O sea, nosotros lo que hemos venido haciendo en Green Moon Project, en estos ya 10 años que llevamos trabajando en este proyecto que tanto nos gusta, hay 3 pilares. Está la parte de geología planetaria, de biología vegetal y de ingeniería aeroespacial, porque necesitamos esos 3 pilares, ¿no?, para llevar a cabo esto. Y ahora, con todo lo que viene, para 2030 se está planteando tener la Moon Base, ya la base lunar, en sus primeros pasos, toda la parte de las misiones Orión, las misiones Artemisa, y luego todo lo que va a venir con la comercialización del espacio y este New Space, este nuevo espacio en el que nos encontramos. Pero quieres una parcelita en la Luna. Fíjate, tenemos que renovar hasta las metáforas, porque estás diciendo estamos tomando tierra, no, estamos tomando Luna. En ese sentido yo creo que nos hace falta también nuevas palabras. No sé, Isaías va a tener mucho trabajo en las próximas décadas, pero no sé, una pregunta de perogrullo y absolutamente lega en el asunto. ¿Y el agua? Porque para la agricultura hace falta agua. ¿Y esto quién lo riega? Efectivamente. Bueno, aquí, mira, hay que tener realmente un aspecto muy importante en el radar, es que realmente en el polo sur de la Luna, sobre todo en la zona del cráter Shackleton, ¿vale?, que es al sur, realmente pues ya se ha identificado
que hay agua congelada, hielo, ¿no? Sobre todo en las zonas donde no llega a iluminar el sol, que es principalmente en los polos, ¿no? Ahí va a haber agua, realmente hay que usar mucho los recursos que tenemos in situ, ¿vale? Los recursos que ya tenemos en la Luna. Mandar algo al espacio cuesta muchísimo dinero, entonces es por ello tan importante, al final la agricultura llevamos la semilla, ¿no? Y realmente germinar, ¿no? Entonces, por eso, desde Green Moon Project, lo que hemos estado es tratando de entender, usando suelo de Lanzarote, suelo de la isla de La Palma, como análogo planetario a la Luna y a Marte, por su formación, su posición volcánica, ¿no? Basáltica. Hemos tratado de entender cómo va a ser esa germinación de una semilla y posterior crecimiento del tallo de la planta para luego eso extrapolarlo y llevárnoslo al cultivo, a la comida, a lo que realmente nos hace falta a nosotros. Eso es. O sea que ahora mismo estáis trabajando en una simulación con tierra de Lanzarote, has dicho, simulando lo que serían las condiciones en la Luna, pendientes de que, bueno, llegue en algún momento esa base lunar. Los resultados son esperanzadores de momento en las simulaciones que hacéis. ¿Estáis trabajando con tenéis alguna cooperación internacional en este proyecto? Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, tuvimos la interacción con el equipo chino que logró plantar la primera semilla en la cara oculta de la Luna, en la misión Chang'e 4. Y ya en enero de 2019 ellos pues plantaron una semilla de algodón y tuvieron mucha relación. Hicimos una ciencia internacional conjunta con ellos y detalles, ¿no? Datos que tenemos que tener en mente, ¿no? Al final es verdad, vamos a la Luna, lo os comentaba anteriormente, las condiciones son muy diferentes, hay que considerar que en la Luna no tenemos una atmósfera como la entendemos o como la tenemos obviamente en la Tierra, con lo cual necesitamos de esos invernaderos, necesitamos de esa ingeniería espacial y también hay que pensar, ¿no? Hay que plantear que, por ejemplo, en la Luna, ese suelo, ese regolito, ¿no? Lunar que se le llama, el suelo lunar, le falta nitrato, le falta nitrógeno. Y esto es súper importante y súper esencial para todo ese cultivo, ¿no? Al final tenemos que apoyarnos en lo que tenemos, usaremos el suelo de la Luna y para ello también, pues ahora mismo desde Green Moon Project, aparte de nuestras investigaciones en nuestro laboratorio en Granada, tenemos pues muchas colaboraciones con empresas de agricultura, principalmente andaluzas, para proveer de esos fertilizantes y de esos nutrientes a ese suelo y para nutrirlo y para ir adelante. Y algún oyente, José María, se estará planteando en estos momentos, bueno, si no conseguimos repoblar los desiertos en la Tierra, ¿para qué vamos a plantar un huerto en la Luna? Al final, bueno, hay que pensar siempre la ciencia, la investigación, todo conocimiento, todo progreso. Aquí una cosa no quita la otra, obviamente, y lo que sí tenemos que pensar es que esto es extrapolable, ¿no? Realmente las condiciones que tenemos ahí fuera, en el espacio, en la Luna, en Marte en general, son condiciones realmente muy desafiantes y todo el conocimiento que podamos traernos del espacio, al final siempre se habla, ¿no? Los ejemplos claros, si el velcro, si el microondas, todo el tema de telecomunicaciones, las tecnologías de GPS, de posicionamiento global para que podamos localizarnos en un mapa con el coche, con el teléfono móvil, visitando una ciudad. Todo eso viene del espacio. Entonces, estas tecnologías van a ser muy fácilmente implementables pues, para solucionar también problemas en la Tierra. Pues José María Ortega, fundador de Green Moon Project, gracias por unirte a la conversación y mucha suerte con este proyecto. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona, pero ahora de momento vamos a quedarnos con eso otro que decía la astronauta Cristina Koch, esto de siempre elegiremos la Tierra. Vamos enseguida con un asunto mucho más terrenal. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was a 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering, truly invulnerable. I love a sentiment, quickly I opened up. I learned my lesson then, thought I was safe again. Thought he was innocent, I was so wrong. I can't deny I was stuck in a daze, terrible phase. He was convincing though, very believable, the role that you played. So I'll take this front row seat, and baby, baby, you could go ahead, cry those Oscar-winning tears. Hace unos días la directora de cine Chloe Wallace abrió un melón en sus redes sociales denunciando lo que ella considera el retorno de la extrema delgadez como ideal de belleza. Después de años de esfuerzo por diversificar estándares de belleza, más allá de una talla 34, denunciaba que la moda vuelve a ensalzar los cuerpos muy delgados y viendo lo que veía que está pasando en todas las alfombras o en muchas de las alfombras rojas de grandes eventos, decía, ahí están, más delgadas que la semana pasada, como si hubiera una competición que nadie nombra, pero a la que todas están jugando. Si echamos la vista atrás, pensamos en los 90 o principios de los años 2000, la manera de conseguir ese peso, ese aspecto era no comer, contar calorías, restringirlas. Ahora todo es más rápido, es de otra forma, gracias entre otras cosas a medicamentos como el Ozempic,
y eso de alguna forma legitima todo esto, hace que venga disfrazado de salud, de bienestar y de autocuidado. Lidia Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Lidia, ¿qué está pasando? Tú que sigues las redes, ¿esto es una impresión de Chloe Wallace? ¿Hay algo más? ¿Está volviendo este ideal? Pues la extrema delgadez está de vuelta y no solo es una impresión de Chloe Wallace. El último informe de Vogue Business retrata que los porcentajes de diversidad en las principales pasarelas del mundo han ido cayendo cada vez más. En 2025, la representación plus size, más de una talla 46, fue el 0,3%. La mid size, cerca de una 40-42, estuvo solo en el 2%. De 198 desfiles analizados en las semanas de la moda, solo 12 marcas incluyeron modelos de tallas grandes, 5 en Nueva York, 5 en Londres y 2 en París. Esto llevó a que la actriz Anne Hathaway se plantara ante los productores del Diablo Viste de Prada, que sabéis que se estrena dentro de poquito, sí, para que no se incluyeran en la película modelos extremadamente delgadas, después de acudir al desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán y ver a las modelos. Pero claro, ¿qué pasa? No estamos viendo esto solo en las pasarelas, lo estamos viendo, por ejemplo, en personajes reconocidos como Serena Williams, que ha reconocido ella misma que ha utilizado fármacos para adelgazar tras su embarazo y además es imagen de uno de ellos. I'm on road. 34 pounds down on GLP-1s. Este es el anuncio con el que contaba cómo había conseguido perder peso. Se le ve pinchándose y lo vieron millones de personas durante la última Super Bowl. Importante un anuncio en el que no aludía a motivos de salud, era puramente estética. Ese es uno de los casos más sonados, pero otro muy sonado fue, Lidia, el del cambio físico de las actrices Ariana Grande o Cynthia Erivo. Sí, ambas aparecieron en la premiere de Wicked 2 extremadamente delgadas. Why did the stars of Wicked suddenly become so skinny after filming un ejemplo de los vídeos que podemos encontrar en redes sociales en las que la gente se pregunta por qué. Se generó un debate muy grande entre sus fans que llegaban incluso a especular con que podrían estar enfermas. Y lo mismo ocurrió hace unas semanas con la aparición de Demi Moore en la gala de los Oscar, como hablaban Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras aquí en la SER en Saldremos Mejores. Llevamos viendo alfombras rojas no sé cuántas semanas, que yo creo que ya no podemos sostener más. Es como una especie de aro de Saturno, que es todo el rato una alfombra roja de clavículas paseándose. Demi Moore llevaba un traje que le cabe a una niña de 5 años. ¿Dónde está todo el resto de Barbie Ferreira que llevábamos años viendo y se ha perdido? Ella hablaba de Barbie Ferreira, que se convirtió en un referente del movimiento body positive al tener un papel en Euphoria, teniendo un cuerpo no normativo. ¿Qué ha pasado? Que ahora la vemos en las alfombras rojas con un cambio físico que está muy alejado de la imagen con la que la conocimos. Claro, estoy pensando, ¿qué pasa cuando todo esto lo ve una chica, una joven de 15 años? Cuando todo su algoritmo, además, que ahora está en las redes sociales, que no teníamos antes, pues le devuelve estos casos, ¿no?, de extrema delgadez. Pues lo que dicen los expertos es que es un factor de riesgo que puede desarrollar trastornos de la conducta alimentaria y problemas con la percepción corporal. Es muy difícil tener una relación con nuestro cuerpo, una buena relación, si recibimos constantemente mensajes a través de redes que nos dicen que lo que comemos está mal, que no hacemos suficientemente deporte o que llevamos una talla demasiado grande. Esto lo contaba Celia Castell en TikTok. Es que me parece una vergüenza que de todos los vestidos me haya tenido que pedir la talla más grande de la tienda. O sea, yo soy la talla más grande de una tienda de Inditex. Pues así está el nivel. Es que cómo no vamos a estar mal de la cabeza. O sea, yo no sé si es que cada vez hacen las tallas más pequeñas o qué es lo que pasa. Y esta era una chica completamente normal que puede utilizar una talla 40 o 42 y no consigue encontrar ropa para ponerse. Porque claro, si la extrema delgadez vuelve a estar de moda, las tallas se reducen y todo vuelve a empezar. Leticia García, redactora jefa de moda de Ese Moda en El País. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te han parecido estas declaraciones y el lío que se ha montado con lo que ha dicho Chloe Wallace? Pues tiene toda la razón, es espeluznante lo que está pasando. Yo lo llevo viendo en los desfiles un par de años y ahora que ya se ha estandarizado el pinchazo del Ozempic, cada vez es más... parece que estás en un planeta distinto, ¿no? De la delgadez y de los cuerpos que ves subidos en las pasarelas, incluso entre las invitadas, claro. Yo creo que esto es una vuelta al pasado no tan lejano, porque en realidad yo creo que nunca hemos salido de ese bucle, Leticia, porque hemos estado unos años asistiendo a una especie de espejismo en el que había una cuota testimonial y, bueno, un poco casi de responsabilidad social de las marcas de moda, de incluyamos a una persona normal en nuestra imagen y siempre con el desideratum de estar lo más delgada posible. Lo que pasa es que ahora yo creo, y no sé si pensáis lo mismo, que aparte de la moda y aparte de la estética se suma también un factor económico. O sea, si estás gorda, si tienes un Michelin es porque quieres, porque lo tienes en la farmacia y puedes comprarlo. Esa perversión yo creo que se ha añadido que antes no teníamos ese factor.
Absolutamente. Y bueno, como decías, la moda ya no necesita excusas. Siempre ha sido canon único, algunas veces más que otras, porque recuerdo el Heroin Chic de los 90, que se llamaba Heroin Chic precisamente por promover una imagen completamente insalubre en las modelos, pero siempre ha apoyado el canon único y la delgadez. Lo que ha pasado estos años, como bien decías, es un espejismo y había un movimiento de clamor popular, ¿no? Por cuando la gente empezó a tener voz a partir de las redes sociales, con las redes sociales empezó a pedir un poco de normalidad en el asunto y no le quedó más remedio, pero ahora parece que ya no les hace falta, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que yo cuando abro TikTok ya no es solo la idea de vestirlo de salud, es la idea de vender que el cuerpo es como una especie de empresa, ¿no? O sea, una empresa que tienes que ir a más, a ser más perfecta, a ser más eficaz. Niños que se levantan a las 5 de la mañana para hacer deporte, para comprarse no sé qué gadget que te va a hacer envejecer menos, y son niños que se tienen que comen unas comidas rarísimas porque se supone que es lo que te va a pues no sé, a hacerte más longevo, y siguen siendo niños. Claro. Y todo es como una idea de producir, de eficacia, de Leticia, perfección, de... Pero estás mencionando, no sé, fíjate, las redes sociales, es verdad que eso no pasaba en los tiempos del Heroin Chic, 90s, 2000. No. Ahora la presión es más continua, más íntima, no desaparece nunca, te acompaña en el móvil, en tu habitación, en clase. Pero no sé si dirías que no son solo las redes sociales. ¿Están moviéndose algo, está cambiando algo en medios, en revistas, en la industria del cine, la moda o la música? Pues en realidad no, porque nosotros en los medios sí que intentamos, bueno, cuando podemos, hablar de esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí que hemos hablado mucho de la vuelta a la extrema delgadez, del giro, porque también es un giro como hacia una moda más conservadora, ¿no? Toda la perfección, toda esa supuesta perfección es conservadora. Pero es muy complicado porque yo siempre pienso en, pues un poco lo que decía Chloe Wallace, ¿no? Si tú eres una persona que vive de estar en el ojo público, o sea, si yo fuera una actriz o fuera una modelo o fuera un artista que tiene que posar, y que en estos tiempos todo el mundo te juzga cuando posas en redes, pues es muy difícil no sucumbir, ¿no? Claro, y hay una cierta perversión, porque claro, ¿qué le dices a Demi Moore, que es una mujer que tiene 60 años, que ha pasado por todos los estadios físicos y también de salud mental? ¿Qué le dices a una mujer, a una Demi Moore que ahora mismo debe pesar, no sé, 50 kilos midiendo 1,80? Sí, no, yo la vi en el desfile de Gucci y aluciné en colores. Claro, las culpamos, las ponemos como ejemplo de como es gorda traicionera, como decía Esti Quesada. Sí. Claro, es que es un asunto perverso, porque es claro, muy perverso. Poner porque el la foco. Gente te juzga, ¿no? Claro, esta se ha pinchado, pero dices, es que ponte tú ahí. Claro, ponte tú a presentar un programa, ponte tú en una alfombra roja, ponte tú a aparentar todos y cada uno de tus X años y pesar cada uno de tus X kilos y caber en una talla de showroom para poder ir a un estreno. Yo creo que es un debate complicadísimo. Y es que hay otra perversión más, que es después que esas mujeres y también esos hombres, porque también, digamos, la gordura no está bien vista entre los hombres, después tendrán que hablar de, bueno, es conveniente no caer en el sobrepeso porque esto es malo para la salud. Entonces, también hay una segunda perversión, ¿no? Que se viste de Prada el mensaje, ¿no? Es un mensaje perverso, pero en el fondo se viste de otra manera. Y yo esta mañana estaba pensando, seguramente ya Leticia no entra en tu negociado, ¿no? Pero quizás esto forme parte de algo más grande que está pasando en el mundo. Es decir, hemos ido demasiado lejos con las democracias y ahora hay gente que vota fascismo. Hemos ido demasiado lejos con el feminismo y ahora hay gente que alza la bandera del machirulo. Hemos ido demasiado lejos con esto de permitir los cuerpos no normativos y hay que volver a una cierta normalidad perversa. Yo no sé si todo esto forma parte de lo mismo. Absolutamente, y luego si lo pienso, o sea, todo forma parte de un giro, yo creo, conservador, que al final es eso, ¿no? Que premia lo único, o sea, un giro fascista, de hecho, que premia lo que es lo único, ¿no? El canon único en cualquier expresión
física, mental, cultural, etcétera. Pero luego además, yo cuando pienso en el Ozempic, por ejemplo, o en estas rutinas de levantarte a las 5 de la mañana, ir a Pilates Reformer, que cuesta 200 euros la hora, es una cuestión de clase, ¿no? Y parece que si no te puedes pagar ahora mismo, ¿no? Claro. El pinchazo y no puedes tener una 36 mañana cuando te despiertes, es porque eres pobre, ¿no? Sí, la Eres delgadez pobre, como símbolo o- de estatus y de poder. Eres A eso hemos pobre, llegado eres también. tacaña, es. eres vaga, eres cobarde. Eres un despojo moral. Absolutamente. Lo peor. Es así Eres lo, que lo te están peor. vendiendo, ¿no? Pero es Y verdad. como no llegas a fin de mes, pero necesitas 300 euros para tener una 36 Y pagarte el Wegovy. comprar superalimentos de no sé qué, beberte tés matchas a 6 euros, que son mejores que el café, y llevar unas mallas que transpiren de deporte de 100 euros. Y si no lo haces... Y que te hagan culo. despojo. Aprovechando que tenemos aquí a Lidia, que bueno, pues está al cabo de la calle de las redes y demás. Yo no sé si recuerdas, probablemente no, que en la antigua pasarela Cibeles Madrid Fashion Week se estableció que no desfilaran modelos por debajo de un determinado índice de masa corporal o una determinada talla. Todo eso ha estallado por los aires, porque cuando hablas de esas niñas y esas jóvenes que ven esos modelos, esas probables modelos de los incluso 2000 o 2020 les parecen gordas. Claro, y pasó también, yo no sé si os acordáis, con lo famoso que era el desfile de Victoria's Secret, que también cayó por eso, porque sacaron unos audios de uno de los organizadores diciendo, o sea, metiéndose con una de las modelos y llamándola gorda cuando era una persona completamente con un cuerpo normal, y por eso cayó. Pero claro, eso ha vuelto a caer porque las modelos de Victoria's Secret vuelven a estar otra vez muy delgadas, ha vuelto otra vez la pasarela, aunque pasa más de largo, pero estamos otra vez en el mismo punto. Y el problema, y es lo que hablábamos, es que cuando ves este tipo de vídeos que te empiezan a salir en el algoritmo de TikTok, eso se va autocebando y todo el rato vas a seguir viendo vídeos de esto. Ay, pues es que igual esto no debería comérmelo, es que igual tendría que hacer todos estos ejercicios también, es que, oye, ¿y si me pincho? Ya. Pues Lidia Ramón, gracias. Leticia García, redactora jefa de moda, de ese Moda en el País, gracias también. Gracias. Gracias. La Ventana, en Ser Podcast. I wanna be your mojo hand. I wanna be your backdoor man. I wanna know you know how much I want you. And if you don't, I need to know why don't you? Down on the corner where the poor boys hang. The word is out, this ain't no sometime thing now. Hoy nos tocaría hablar con los ganadores del concurso de audiobiografías del mes de marzo, pero bueno, hemos decidido, lo ha decidido Francino, ¿no? Dejar esa conversación para mañana, porque claro, no se quiere perder esta conversación y además lo entiendo. Pero sí que vamos a hablar con alguien que publica esta semana su autobiografía. No lo hace, eso sí, en un audio de 30 segundos. Lo hace con un cómic que ha dibujado él mismo, porque lo de dibujar es su gran afición desde que dejó el baloncesto profesional. Juanma López Iturriaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Te imaginas que estuviéramos dando la primicia de que publicas tus memorias en forma de cómic? Te imaginas, ¿eh? Pues hay dos grandes razones por las cuales no hacerlo. Primero, no tengo el ingenio y sobre todo no dibujo nada bien desde pequeñito. No pintas nada. Lo dejo. Tú sabes que en los buenos equipos cada uno tiene su tarea, ¿no? Pues esta estaba ocupada ya. O sea, la tuya era Palomero, ¿no? La mía, efectivamente. Yo estaba en otras cosas. No son tus memorias, pero sí que conoces bien a la persona que va a publicar estas memorias. De hecho, te mojó la oreja en alguna ocasión, porque hubo por lo menos un par de ligas que igual podrían haber sido para el Real Madrid y se las llevó el Barça, que es el equipo en el que jugaba él. Vamos a ponernos en situación. Jiménez, el rebote para Andrés Jiménez. Muy bien Andrés Jiménez. Perfecto, cogió el rebote y se revolvió. 48-21 en el marcador. Jiménez, Llorente aguantando. Bueno, Fernando Martín, Llorente. No mencionan, yo no he sacado el audio, ¿eh? Y tú, pero el caso es que no estás tú, Fernando, Corbalán y Andrés Jiménez. Andrés Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Andrés, vas a publicar esta semana, tu debut profesional en el mundo del cómic, ¿no? Mi loca historia del básquet, lo edita Valnera, una novela gráfica donde tiene varias partes, pero bueno, en una de ellas haces un repaso a tu vida deportiva. Cuéntanos, ¿cómo surge este libro? Bueno, antes de todo, hola Litu, que está aquí, compañero. Que, a ver, yo había dibujado desde hace mucho tiempo, tenía esa afición, luego también había hecho estudios de diseño y publicidad,
y también había estado en revistas de básquet y actualmente también colaboro con la revista Gigantes, pero bueno, tenía las ganas de sacar un libro ya de pastas duras, chulo, con cositas, y una de ellas, por donde empieza, es esa biografía que está ilustrada con mis dibujos y que bueno, me hace especial ilusión pues que la gente pues conozca desde la parte, digamos, más interna cómo se ha llevado esto de ser jugador de baloncesto. La parte que dedicas a tu historia, claro, te vas al principio y cuentas, quizá no lo sepa mucha gente, cómo empiezas tú en el baloncesto con esa operación altura que te lleva a un punto... Bueno, cuéntanos cómo fue eso de la operación altura. ¿Con 13 años tenías? Pues sí, 13 años, tenía 1,97, eran unos anuncios que se hacían en aquella época, que claro, yo el tema baloncesto fue muy circunstancial. Yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Carmona, donde prácticamente cuando yo empiezo con 13, un poquito menos, es casi cuando se forma el primer equipo. Había unos chavales un poco mayores que buscaban gente nueva y que entonces, digamos, yo soy en esa primera jornada. Claro, entonces había muchas ganas, mucha ilusión, pero los conocimientos, los básicos. Sí, es verdad. Y entonces, bueno, me apunto sin ningún tema en mi vida me pensaba que a mí me iban a llamar para la operación altura, pero efectivamente me llaman. Hay que pensar que yo tenía hasta problemas serios para encontrar zapatos de mi número, que ya entonces tenía un 48, o sea, voy con unas zapatillas que me están muy pequeñas. Bueno, y en esa operación, pues la verdad, yo muy voluntarioso, pero de básquet no sabía jugar porque no habíamos enseñado. Entonces, bueno, al final hacen un informe que pone que el chaval, pues sí, que tiene muchas ganas, pero no sabe jugar a básquet. Te mandan a casa. Efectivamente, uno de estos que lo ven claro. Y estoy en Carmona 2 años, como había podido continuar toda mi vida y no haber, digamos, seguido en el baloncesto, gracias a que de alguna manera ese informe pues va dando vueltas junto a otros que seguro que también está, pero que no tuvieron esa fortuna, y caigo en manos de un equipo que entonces se llamaba el Cotonificio de Badalona, que con un entrenador en aquel momento, Aito García Reneses, y entonces pues bueno, pues deciden ver a ver si yo todavía existo. Estamos hablando 2 años después, yo ya tenía 15 años, seguía, casi estuve a punto de dejar el baloncesto, pero bueno, seguía porque mis amigos, yo era el más alto y claro, si me iba, la verdad es que los pobres, y estaba con ello. Entonces pues bueno, pues entonces a partir de ahí sí que tuve esa oportunidad y claro, ahí sí que tuve la suerte de entrar en contacto con un equipo profesional que te enseñaban a jugar y claro, la mejora fue exponencial. Y el resto es historia, ¿no? Bueno. Yo con Andrés, lógicamente, guardo una relación y guardaba una relación pues de esta de amores veraniegos tremendos, ¿no?, con la selección, y luego, en fin, pequeños odios durante la temporada, porque ya en aquel Cotonificio perdimos una liga allí y luego con el Barça pues realmente nos hizo mucho daño, porque además Andrés baloncestísticamente fue un adelantado, o sea, no había gente así. No había un alto que votara. Claro, bien, que votase, corrase el contraataque y tal, y de repente surgió también Fernando Martín, y un poco a caballo de esa posición que no la teníamos antes, pues pasó lo que pasó. Oye, Andrés, ahora que te estaba escuchando, claro, estaba pensando si este cómic está dirigido a la gente de nuestra generación, que es la vuestra. Yo os vi crecer conforme yo crecía y vi vuestros... Bueno, tú crecías menos. Yo crecía menos, sí. Y afortunadamente jugué muy poquito al baloncesto para bien del baloncesto español. Pero claro, escuchándote esto, no sé si es tu cómic. ¿Quieres que vaya dirigido a la gente que te recordamos para conocer tu historia, que es historia, o bien para estos chavales que empiezan, que a lo mejor tienen dificultades, y decir, oye, hay que intentarlo, hay que seguir adelante? Yo creo que chula la pregunta, porque mira, tiene 3 partes. Hay una indudable que es más nostálgica, que es donde aparece también, obviamente, y tú como protagonista, como todos los que formamos parte de la primera medalla que tuvimos la suerte de ganar olímpica para nuestro baloncesto. Hay una parte en el medio que es una historia muy loca del baloncesto, muy divertida, en la cual hay un personaje que es ese tal Jimmy, que está como una cabra, la verdad, porque es mi alter ego, ¿no? Yo soy el jugador de baloncesto, pero luego tengo el que está como una cabra, que es el que hace dibujos, y tiene una teoría de que el mundo pues no es como nos lo han explicado, sino que todo es el baloncesto, pero claro, que no han ido ocultando. Y tiene más chicha de lo que puede parecer en principio. Y luego pues tiene esta primera, que digamos que es la más personal, y que aunque pueda parecer
yo creo que los chavales jóvenes muchas veces creen que llegar a ser un buen jugador de baloncesto o aparecer en un equipo tipo Barça, Madrid, Peña, cualquiera, que eso es solo ponerse ahí, que venga, que ser el más chulo, y la vida y la carrera de un deportista tiene momentos muy complicados y la biografía va un poco por esto, sin que sea nada, digamos, de dramático ni nada, porque lo que quiere ser sobre todo es divertida y digamos que la gente se lo pase bien, pero también pues darse un poco cuenta de que no es todo, o sea, que hay que entrenar, que pasan cosas difíciles, que hay que remontar y que bueno, esa parte yo creo que también puede ser interesante hasta para un padre para que conozca, o sea, para que el hijo pues sepa un poco de qué va. Antes has dicho medalla, ¿no? Efectivamente, España va a jugar de blanco totalmente, Estados Unidos de rojo, de azul, de negro con vivos rojos. Primer partido. Bueno, así empezaba segundo de partido. La retransmisión de aquella final olímpica. No sé si es Pedro Bartel que la retransmite. No, es Héctor Quiroga. Cierto, bueno, hay que recordar que en esa final íbamos ganando 2-0, ¿eh? O sea, que quede ahí. Que dice, no, la paliza que os metieron. Ojo. Andrés, cuentas en el cómic alguna anécdota. ¿Es verdad que casi no llegáis al primer partido contra Canadá? ¿Cómo fue esto? La parte esta, mira, es muy chula porque además, claro, esto cuando yo voy haciendo esto, y ellos lo saben, o sea, yo ya empecé en la primera vez que voy con la selección es en Colombia. Entonces yo ya hacía mis dibujitos y hacía mi diario mezclando un poco. Entonces yo les iba haciendo a ellos también, pues bueno, caricaturas amables siempre. Pero quiero decir, también decía, hombre, guapos no os puedo dejar. No. Sí, tampoco. Pero, y entonces, bueno, y en Los Ángeles fue así, quiero decir, esto, hombre, nadie realmente íbamos allí pensando en aquí vamos a salir con una medalla, ¿no? Con lo cual era lo que iba saliendo y las anécdotas, y si uno lo va leyendo, lo que se da cuenta es cómo era la selección en aquel momento, cómo éramos nosotros, ¿no? Era una selección que no íbamos con 20, digamos, asistentes, que no íbamos allí, que no había internet, y hay muchas batallas curiosísimas que dice, ¿cómo al final llegamos y ganamos una medalla con toda esta historia? Y una de ellas, pues bueno, es esa que tú estabas explicando, que era la de que la conductora en el primer partido contra Canadá se pierde en medio de Los Ángeles y se tiene que parar, ya Antonio Díaz Miguel nervioso, perdido, y allí vendándonos en el autobús porque llevamos sin tiempo, se para en una cabina telefónica porque no había móvil y tiene que llamar a la policía para que nos diga cómo es. O sea, es que dices, parece surrealista, pero así fue. ¿Sí? Es que muchas veces te preguntan sobre aquello, porque realmente eso que ha pasado 42 años, en busca un poco de cierta épica, ¿no? Bueno, cuéntanos y tal, cuando llegasteis ahí. Y aquel verano tuvo de todo menos épica. O sea, salvo el último momento, claro, y lo del podium, pero sí que ahora sería inexplicable. O sea, las cosas que nos pasaron ahora mismo, una selección de baloncesto, o sea, no les pasaría. ¿Te acuerdas de alguna más que os pasara? Efectivamente, además es verdad que para mí la épica sí que estuvo en el momento de los partidos. Los partidos fueron épicos, ganamos y fueron intensos, pero en la previa es que tuvimos en la famosa de México, que vamos a México teóricamente para jugar un partido amistoso y lo tenemos que suspender porque son batallas campales, o sea que nos jugamos la integridad y al final pues tenemos que volver antes a la Villa Olímpica, porque si no hubiésemos quedado la mitad del equipo, quiero decir, y eso fue así, quiero decir. Nos alojamos en una casa, como se decía antes, de dudosa reputación también, que nos cruzábamos ahí con el personal en el ascensor y tal, cosas que, bueno, ahora es que sería un escándalo de tal calibre que creo que le quitáis mérito al asunto y que decís que no fue épico. Yo creo que la épica, fue más épico, se le añade el tiempo, porque claro, estáis hablando de un ambiente, estáis hablando de una estructura o de una falta de estructura que ahora puede parecer absolutamente exótica, que ahora está todo milimetrado, todos los los entrenamientos, la selección de los jugadores, porque claro, esto de la operación altura, que ahora, que según lo estabais diciendo, me estaba empezando a sonar, porque la verdad es que yo no he sido muy aficionada al baloncesto, pero sí recuerdo la operación altura, porque claro, la altura media en España ha crecido unos cuantos centímetros y entonces, claro... Luego se hizo el siglo XXI, ¿no? Que fue un poco lo que con un nombre como más moderno, ¿no? Claro, operación altura, pero en un país bueno,
de Alfredo Landas y de Pepe Sacristanes y demás. Y de Pau Gasol. Bueno, pero de Pau Gasol llegó después. Sí, es verdad. O sea, sois unos grandes tipos y unos tipos grandes, claro. Tienes razón, en aquel momento se iba buscando chavales largos como fuera, o sea, como fuera, que salieran y luego de ya debajo si eran de las buenos piedras. mejor. Efectivamente, fue lo que pasó en mi caso. Lo que pasa es que sí que es verdad que ponían al frente a lo mejor a unos entrenadores que tampoco estaban como ahora, que tú ves la proyección o puedes ver la proyección, entonces no. Entonces lo querían largos y que jugaran bien inmediatamente. Hombre, ya eso era mucho pedir eso. Oye, Andrés, perdona. No, que antes has dicho que es verdad que nos dibujabas. ¿Quién era para ti más fácil dibujar? Bueno, como se diga, ya me entendéis. Hombre, ¿Y quién era el más difícil? Tú eres fácil. Yo soy fácil. Sí. No, hombre, porque tenía. Hombre, yo también fácil. Tengo una buena. Claro, la napia no. Tú la perillita y tal, ¿no? En general, Fernando Martín también era fácil. Epi es un tío difícil de dibujar, que le tuve que hacer en su momento cuando se retiró una caricatura para la revista Playboy, que me la pidió él que lo hacía, y la verdad es que me salió bien, pero es difícil. Por ejemplo, ahora también en esta, el prólogo me lo hace Pau Gasol, que le quiero agradecer desde aquí. También he hecho una caricatura, repito, amable, porque no tienen... Y la verdad, parece un tío fácil, pero no es... Hay gente que no es fácil, y en este caso, para mí, pues por ejemplo, pues Epi era el de lo que más difícil, me costaba, sí. A mí me ha sorprendido, insisto, no soy aficionada al baloncesto, pero me ha sorprendido muy gratamente la calidad del cómic, de la ilustración. No sé si eres absolutamente autodidacta, si te has formado, has ido a la Escuela de Artes Aplicadas, pero me recuerda incluso a Ibáñez, a ese gran clásico del cómic español. Bueno, sí, hombre, a ver, yo vengo... Mira, yo dentro del libro también hay una historia, o sea, mi abuelo tenía un kiosco, vendía tebeos y yo de muy pequeño me iba allí y claro, yo he vivido eso. Soy autodidacta, aunque he estudiado eso, la verdad es que, bueno, es una afición que me ha cogido. Yo respeto mucho, siempre me ha gustado el cómic, tengo muy amigos enormes dibujantes y evidentemente o sea, el mundo del cómic tiene unos dibujantes espectaculares. Entonces, bueno, yo soy un tío que siempre me ha gustado y que cuando además lo hablo con ellos, porque antes de presentar todo esto, pues bueno, yo estuve bastante tiempo sin dibujar, que nunca me he arrepentido de nada, pero sí que tienes, digamos, coges como una facilidad que cuando lo dejas, pues parecía que no. Y entonces me volví a reunir con algunos, me dieron otra vez el punto de inspiración y claro, yo les decía, oye, yo quiero poner, y me decían, sin ningún problema, quiero decir, lo que tú haces está súper digno y súper bien, no te preocupes por eso. Y bueno, y en ese sentido, pues siempre tengo ese apoyo de que para mí es un mundo que admiro mucho, siempre me ha gustado y que bueno, pero yo desde mi faceta de jugador, pues bueno, pues lo hago con todo el cariño del mundo. La verdad es que fuisteis una generación excepcional, porque yo a mi hijo le he dicho muchas veces, no te acostumbres a esto. En el deporte esto no siempre ha sido así. O sea, vosotros erais la excepción, el baloncesto, un poquito el fútbol, alguna casualidad que Fernández Ochoa ganase una medalla de oro olímpica, pero no era lo normal y no era normal tener continuidad. Y en vosotros no era normal que, digamos, erais la élite intelectual del deporte, porque en cualquier equipo de baloncesto, pues uno estudiaba una ingeniería, el otro estaba estudiando medicina en los ratos libres, el otro tal. No sé, erais distintos, absolutamente. Se llamó, es verdad que esa parte, yo recuerdo un artículo en El País dedicado en El País, que claro, en aquella época que eran las páginas que eran y no había espacio para todo como ahora, una página dedicada a contar lo que leíamos. Claro. O sea, como claro, es verdad que ahí un poco era muy en comparación con el fútbol. Iba a hacer una broma de mal gusto al respecto. Sí. Claro, o sea, los futbolistas pues quizás no daban esa imagen, en cambio nosotros éramos universitarios y tal, y sí que llamó bastante la atención, la verdad. Y yo también destacaría otra cosa que, por ejemplo, que es lo que ahora conservamos, ¿no? Que hubo mucha química en esa selección, que aún la conservamos, y muchas veces resulta difícil de pensar lo que ha dicho Itu al principio, pero que era verdad. O sea, nosotros en la pista, cuando llegabas a la pista y jugabas un Barça Madrid, o sea, ahí no había amigos. Se olvidaba el verano ahí, ¿no? No, y además a todos nos gustaba jugar duros y se entendía noble por eso sí, o sea, pero es verdad que ahí ibas a por todas, pero luego cambiaba el chip, volvíamos a
la selección y quiero decir, ya ves, Sí. Lo pasamos de puta madre. Andrés Jiménez, Eso es el libro se llama Mi loca historia del básquet, lo edita Valnera, sale esta semana. Muchas gracias por este rato de conversación, suerte con el libro. Nos vamos con algo de música de aquel verano del 84 para recordar la famosa medalla. Gracias, Jimmy, suerte. Gracias, un abrazo a todos. La Ventana, en Ser Podcast. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Pues sí, porque ayer comenzó el juicio por la operación Kitchen, que es un buen pretexto para bucear en el origen del nombre peculiar de las operaciones policiales. En este caso, Kitchen, cocina en inglés, tendría su origen en el apodo que compartían uno de los policías investigados y el chofer de Bárcenas, conocidos como el cocinero o el chef respectivamente. Bueno, y después está el falso cura, que se coló hasta la cocina de la casa de los Bárcenas. Así que todo tiene en esta operación aroma culinario. Y hoy ha comenzado a juzgarse el caso Mascarillas, un nombre de raíz evidente que no necesita explicación, aunque originalmente se llamó Operación Delorme, en honor de un médico francés del 17, Charles Delorme, pionero en el uso de mascarillas para evitar contagios durante las pestes. Hay otros epónimos que fueron la inspiración de operaciones policiales muy conocidas. La Operación Lezo, por el almirante Blas de Lezo, defensor de Cartagena de Indias, hasta donde viajó uno de los implicados, Ignacio González, para urdir allí uno de sus chanchullos. Escondido en otro idioma encontramos la Operación Púnica, el nombre científico del árbol del granado, Punica granatum, en latín, un juego de palabras que hacía referencia al principal implicado de la trama, otra rana más, Francisco Granados. Y algo parecido sucedió con la Operación Gürtel, esta es más conocida, significa cinturón o correa en alemán, traducción del apellido del cabecilla de la trama, Francisco Correa. En fin, que nunca se sabe en qué acaban estas operaciones policiales y sus correspondientes procesos judiciales, pero mira, en el camino aprendemos algo de inglés, de alemán, de latín, una pizca de historia y un poquito de botánica, aunque bueno, con la botánica tropezamos siempre porque las tramas están llenas siempre de capullos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.